Bien, muchachos, gracias por la espera, bienvenidos, buenos días nuevamente a todos. Vamos a empezar el tema del día de hoy. Vamos a revisar el siguiente movimiento que tenemos pendiente. No he podido publicarles los problemas, pero el día de hoy, sin falta, les publico ya los problemas de los temas, de los dos temas del que vimos en la sesión pasada, que fue caída libre, y el que veremos el día de hoy de tiro vertical. Espero que nos dé tiempo revisar todos los aspectos para que puedan resolver y si no, bueno, que vayan avanzando con lo de caída libre. Muchachos, antes de empezar, ¿alguien quiere hacer algún comentario adicional? Ya nos comentaron aquí de la compañera que no está presente. Pero si alguien más quiere expresar algo, muchachos, adelante, por favor. Y si no, vamos a dar inicio con los temas. ¿No comentarios? Vale, gracias, muchachos. Entonces, no se les olvide, desde luego, al final de la sesión, registrar su asistencia. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que veamos el tema del día de hoy, que es tiro vertical. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a ver el movimiento de tiro vertical y es algo muy simple, aunque tiene ciertas consideraciones que hacer. Aquí tenemos en las imágenes, por ejemplo, aquí este chico con su rifle que está colocado verticalmente. Cuando él dispare eh, su balín que sale de este rifle, pues este balín va a viajar verticalmente hacia arriba y a llegar hasta un punto tal en que se va a detener y luego va a empezar a caer por efecto precisamente de la gravedad. Al principio, bueno, el rifle lo impulsa, le da una cierta velocidad al inicio para que salga del rifle, pero a medida que va subiendo, esta velocidad se va haciendo más pequeña hasta que se detiene y después empieza a caer. Idealmente empezaría a caer verticalmente también hacia abajo y regresaría a este rifle. Si es que es muy precisa esa vertical. Entonces, ese es el movimiento que vamos a realizar. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí, esto parece como un malabarista en el circo. Vemos que tiene aquí su pelotita que lanza verticalmente hacia arriba. Entonces, esta pelotita pues se eleva a una cierta altura, se detiene y después empieza a caer y regresa a la mano de este malabarista. Y entonces eso es precisamente el movimiento de tiro vertical que vamos a analizar el día de hoy. Y vamos a ver, voy a pasar a mi siguiente lámina en donde tenemos la definición de este tiro vertical y algunas de sus características ahí planteadas. Entonces, muchachos, aquí tenemos un esquema que me representa ese tiro vertical. Perdón, sigo recibiendo sus compañeras. Y vamos a ver que me dice que este tiro vertical, este movimiento de tiro vertical es precisamente también un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, se hace en línea recta, su trayectoria es una línea recta, pero además su velocidad varía uniformemente de acuerdo a si va en dirección vertical hacia arriba o si va en dirección vertical hacia abajo, pero todo el tiempo su velocidad está variando uniformemente. Por eso se dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y este movimiento se presenta cuando se proyecta un cuerpo, es decir, cuando se lanza un cuerpo hacia arriba, en línea recta hacia arriba o hacia abajo, pero cuando se lanza y se le da una velocidad inicial, entonces este cuerpo experimenta un movimiento de tiro vertical. Pero este movimiento, este cuerpo que es lanzado, está sometido a la acción de la gravedad, es decir, es afectado por la gravedad y esa gravedad lo afecta de diferente manera, depende si está viajando hacia arriba, lo desacelera constantemente, es decir, lo va haciendo que viaje cada vez más lento hasta que se detiene. Y si está viajando hacia abajo,
lo hace moverse más rápidamente cada vez a medida que transcurre el tiempo. Entonces, por eso me dice aquí la lámina que esta gravedad lo acelera constantemente si el cuerpo viaja hacia abajo, y esta gravedad también lo desacelera constantemente si el cuerpo viaja hacia arriba. Y entonces este esquema me representa ese movimiento precisamente. Tengo aquí una persona que lanza un objeto verticalmente hacia arriba, y cuando este objeto es lanzado, pues tiene una velocidad inicial, que en este caso es una velocidad positiva porque está en dirección vertical pero hacia arriba. Este objeto al salir, al moverse verticalmente hacia arriba, también está sujeto a la acción de la gravedad, y habíamos visto que la gravedad es, por la dirección que tiene, la vamos a considerar negativa. En este caso sí es importante siempre respetar esta convención de que la gravedad es negativa para poder obtener buenos resultados. Y entonces, a medida que va subiendo este cuerpo, este objeto, va reduciendo su velocidad hasta que llega a al punto más alto, en donde se detiene finalmente por acción de esta misma gravedad. Y desde luego esta gravedad, su peso y todo eso ocasionarán que se detenga, y entonces empezará a caer. Les digo, idealmente va a caer en la misma dirección, sobre la misma línea. Aquí está dibujado de alguna manera separado para poderse visualizar, pero esta línea de bajada tendría que estar exactamente sobre esta línea de subida. Y entonces, una vez que llegó a la parte superior, al punto en donde se detiene por esta acción de la gravedad, empieza a caer verticalmente hacia abajo, y entonces su velocidad ahora se convierte en negativa porque tiene esta dirección y está sujeta otra vez a la acción de la gravedad, que sigue también que tiene también un signo negativo. Y entonces, finalmente, desde el momento en que se suelta este objeto, que se lanza verticalmente hacia arriba, hasta el punto más alto al que llega, recorre una cierta altura, y este también es un parámetro importante. El otro parámetro importante es que, pues, desde luego la velocidad va a estar cambiando en todo el trayecto, en toda la trayectoria, pero un punto importante es que cuando pasa por este mismo punto, cayendo este objeto, pues va a tener una velocidad final que es una velocidad final interesante. Vamos a ver ahorita cómo es el comportamiento de esta velocidad final en este punto exactamente. Y bueno, vamos a analizar todo esto, cómo se comporta esta velocidad, cómo podemos determinar tanto la altura a la que llega como la velocidad que tiene en algún punto en este tipo de movimiento. Incluso puede ser que el movimiento no se termine aquí, sino que continúe cayendo más abajo todavía, y entonces habrá que determinar qué tanto tiempo, qué tanta altura se encuentra, incluso por debajo del nivel donde fue lanzado originalmente. La buena noticia, muchachos, de este movimiento es que nuevamente las expresiones matemáticas, o sea, las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los problemas de este tipo, son exactamente los mismos que la caída libre, con algunas convenciones que debemos de respetar. Si ven, aquí tenemos las mismas 4 ecuaciones que utilizamos en el movimiento de caída libre. Exactamente las mismas 4 ecuaciones que utilizamos en caída libre son las mismas que aplican para el movimiento de tiro vertical. Una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta aquí sí, siempre vamos a manejar esta gravedad con el signo negativo, porque aquí sí nos afecta, y si no hacemos eso, no vamos a obtener buenos resultados. Entonces recuerden esa parte. Aquí la gravedad siempre vamos a usar el signo negativo, no lo vamos a obviar como lo hicimos en el caso de la caída libre, porque ahí teníamos la coincidencia de todas las cosas, tanto el desplazamiento, la aceleración de la gravedad y la velocidad, todas coincidían en una misma dirección. Por eso pudimos obviar esa dirección de este signo de la gravedad, esa dirección de la aceleración de la gravedad, pero en este caso no, porque tenemos movimientos en dos direcciones. Entonces, por eso es necesario
No olvidar que vamos a tener que usar el signo de la gravedad en todos los puntos donde la apliquemos. Entonces, muchachos, ¿qué más vamos a ver? Bien, hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que se anime? No, profe. Bien, vamos entonces a analizar algunos puntos adicionales respecto a este movimiento. Aquí tenemos un esquema que nos muestra lo que es ese tiro vertical, una persona que lanza un cuerpo hacia arriba, y aquí tenemos pues el esquema de cómo se comportaría su desplazamiento y su velocidad inicial y cómo afectaría la gravedad, pero vamos a hacer un poquito más explícitos. Vamos a dibujar otra vez esta persona que está lanzando un objeto verticalmente hacia arriba, porque necesitamos determinar algunas otras cosas. Vamos a suponer que fuera, no sé, alguna pelotita o algo que esta persona lanza verticalmente hacia arriba. Entonces, cuando lo hace, pues este objeto va a describir esta trayectoria, va a viajar verticalmente hacia arriba hasta una cierta altura. Lo tengo que dibujar así para poder visualizar que son dos, aunque en realidad bajaría este objeto por la misma línea, pero esto es para poder visualizar los diferentes estados del movimiento. Entonces, muchachos, cuando esta persona lanza este objeto, pues tiene necesariamente que imprimirle una velocidad inicial, porque si no le imprime una velocidad inicial, pues simplemente no sale de su mano y se queda en su mano. Entonces le imprime una velocidad inicial. Esta velocidad inicial es vertical hacia arriba, y entonces como tal, si la colocamos en un sistema de referencia, esta velocidad es positiva. Y entonces esta velocidad, este cuerpo está sujeto a la acción de la gravedad, y la gravedad siempre lo va a traer en el sentido de hacia el centro de la Tierra, y por esa razón esta gravedad siempre va a ser negativa. Y entonces a medida que este objeto va subiendo, esta velocidad se va haciendo más pequeña por esa acción de la gravedad, más pequeñita cada vez, hasta que finalmente se detiene en algún punto en la dirección vertical, se detiene, y entonces en ese momento su velocidad se va a hacer cero. Es decir, se va a detener por un instante, solamente se va a detener en el punto más alto de esta trayectoria, y entonces va a empezar a caer. Pero bueno, antes de pasar a lo que sigue, muchachos, hay que tomar en cuenta que de alguna manera, pues esta trayectoria tiene una cierta longitud, y entonces esta longitud que recorre es precisamente el desplazamiento. Ya sabemos que en este caso de movimientos verticales, ese desplazamiento lo vamos a simbolizar como una altura. Pero además, aquí, mientras eso sucede, transcurre un tiempo, y este tiempo pues tiene una denominación especial, porque es el tiempo en que tarda en subir este cuerpo desde esta posición hasta la posición más alta. Muchachos, ¿alguna idea? ¿Alguien tiene una idea de cómo se pudiera llamar este tiempo? Si es el tiempo que tarda en subir el objeto, ¿cómo le podríamos llamar? Sugiéranme un nombre. Sin pena y sin miedo. Adelante, adelante. No tienen que ser todos, con uno es suficiente. ¿Cómo le puedo llamar al tiempo que tarda este cuerpo en subir desde aquí hasta el punto máximo? ¿Cómo le puedo llamar ese tiempo? ¿Tiempo Muchachos. inicial? ¿Mande?
tiempo inicial. Tiempo inicial, bueno, más bien vamos a relacionarlo con el hecho de que está ocurriendo, ¿no? Este cuerpo está subiendo en este momento hasta que se detiene en el punto más alto. Entonces, vamos a llamarlo un tiempo de subida, ¿no? Y vamos a simbolizarlo con un subíndice S que me dice que es de subida. Entonces, aquí cuando este objeto es lanzado verticalmente hacia arriba y llega hasta el punto más alto, o sea, recorre toda esta altura, pues tiene un tiempo de subida. Gracias, Rebeca, por la participación. Entonces, una vez que se detiene en la parte superior, este cuerpo empieza a caer. De hecho, empieza a caer de forma de una caída libre, entonces su velocidad empieza a aumentar. Pero ahora tiene esta dirección, está yendo hacia abajo, entonces su velocidad se convierte en negativa. Y a medida que va pasando, ustedes lo han visto, lo vieron en el caso anterior del movimiento de caída libre, a medida que sigue cayendo, su velocidad sigue aumentando, de tal manera que cuando llega a este punto, pues tiene una velocidad que aquí vamos a llamarle una velocidad final. Exactamente esa velocidad final va a ser cuando coincida la misma posición de cuando fue lanzado. Y esta velocidad final, desde luego, va a ser negativa, pero hay una característica importante. Esta velocidad final, más bien la magnitud de esta velocidad final, voy a poner estas rayitas para indicar que es la magnitud, porque esta velocidad es negativa, va a ser exactamente igual a la velocidad inicial. ¿Sí? O más estrictamente, para evitar esto, vamos a llamar que la velocidad final, si lo entendemos mejor, que la velocidad final va a ser igual a el negativo de la velocidad inicial. Es decir, va a tener el mismo valor que la velocidad inicial, pero va a tener un sentido diferente, va a tener un sentido hacia abajo. Eso es algo que debemos recordar de este movimiento, esta velocidad, cómo cambia esta velocidad final con respecto a la velocidad inicial, o cómo están relacionadas. Bien, y entonces, muchachos, cuando cuerpo empieza a caer, pues igual recorre otra vez una altura, pero ahora la recorre en dirección contraria, es decir, de aquí hasta acá. Nuevamente hay una altura, y como estamos referenciando al mismo punto donde fue lanzado, pues la altura en los dos casos recorrida va a ser la misma. Pero esta caída y esta bajada, más bien esta bajada desde el punto más alto donde se detiene hasta el punto donde pasa y llega a la mano de esta persona, o llega al menos a la altura de donde fue lanzado, transcurre otro tiempo, y es el tiempo que tarda en bajar este objeto de aquí, desde esta posición superior hasta esta posición inferior en el mismo nivel donde fue lanzado. Muchachos, ¿cómo le podríamos llamar a ese tiempo de subida? Perdón, ese tiempo en que baja este cuerpo. Nada más usemos la lógica, si este fue el tiempo de subida. Tiempo de bajada, ¿no? Tiempo de bajada, muy bien. Tiempo de bajada. Y lo vamos a simbolizar como un TV, tiempo de bajada, para indicar que es el tiempo que tarda en bajar este cuerpo desde esta posición hasta esta posición. Es solamente, y es exactamente el tiempo, solamente desde la posición superior hasta la posición inferior, en donde llega al mismo nivel en que fue lanzada. Ese es el tiempo de bajada. Muy bien. La pregunta, muchachos, ¿cómo creen, cómo se imaginan que son estos tiempos, este tiempo de subida y de bajada? ¿Cómo será la relación entre ellos? ¿Cómo serán entre ellos? ¿Alguna idea? En cuanto a tamaño. Cualquier idea es bueno, muchachos. Exprésense, por favor. Sin miedo. ¿Cómo pueden ser?
Muchachos, ¿hay alguien ahí? Muchachos, si esta pelotita tarda 2 segundos en llegar hasta arriba, ¿cuánto creen que tarda en bajar hasta esta misma posición? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo mismo, eso es lo que quiero que entendamos. Entonces eso nos lleva a una conclusión matemática también, que si tarda lo mismo en subir que en bajar, podemos decir que el tiempo de subida es exactamente igual al tiempo de bajada. Esto es algo que también debemos recordar. O sea, se tarda lo mismo en subir hasta la posición más alta que en bajar de la posición más alta hasta la misma posición en que fue lanzado. Y ahora hay que introducir otro concepto, muchachos. Desde que es lanzado este objeto verticalmente hacia arriba, llega a la posición más alta y baja hasta la posición, hasta la misma altura en que fue lanzado. Aquí hay algo que se llama un tiempo de vuelo y que se simboliza con una T y con un subíndice B de vuelo, y el tiempo de vuelo. Y muchachos, si el tiempo de vuelo, ¿a qué será igual este tiempo de vuelo? Si es el tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar sumados. ¿A qué será igual? Ya les di la respuesta. ¿A qué será igual este tiempo de vuelo? Al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Muy bien, gracias. El tiempo de subida más el tiempo de bajada. Si me piden el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tardó en subir y bajar el objeto a la misma posición hasta la misma altura, entonces tengo que sumar tanto el tiempo que tarda en subir como el tiempo que tarda en bajar. Y entonces, si recuerdo que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, pues entonces aquí puedo sumar 2 veces el tiempo de subida o puedo sumar 2 veces el tiempo de bajada, y entonces también puedo hacer esta aseveración, que el tiempo de vuelo es exactamente igual a el doble del tiempo de subida, o también es igual al doble del tiempo de bajada, porque el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, y el tiempo de vuelo pues es la suma de la subida más la bajada. Y entonces, bueno, tengo todas estas ecuaciones, todas estas expresiones complementarias para este tiro vertical que me son útiles para resolver algunos problemas. Bien, entonces es algo que debemos recordar, muchachos, en estos problemas de tiro vertical, el comportamiento de estos tiempos y de estas velocidades, de esta velocidad final sobre todo, para poderlo resolver los problemas que se nos presenten en este caso. Muchachos, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a resolver un ejercicio en los minutos que nos quedan, pero hasta aquí de lo que acabamos de platicar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profesor. No, profesor. Ok, gracias. Vamos entonces rápidamente a hacer un ejercicio para que nos alcance el tiempo y no quedarnos a medias. Bien, acá tenemos nuestra lámina otra vez. Tenemos aquí una persona que lanza verticalmente un balín hacia arriba. Vemos que lo lanza con una velocidad de 49 metros por segundo hacia arriba, y conforme va pasando el tiempo vemos que esta velocidad va disminuyendo cada vez, hasta que llega a la parte superior a una velocidad de 0 metros por segundo, y entonces empieza a caer. Y si vemos, empieza a caer con velocidades similares si los vemos a cada altura. A cada altura tiene la misma velocidad, solamente que con signo contrario, de tal manera que cuando esta sería la velocidad inicial, que sería una velocidad inicial positiva porque está verticalmente hacia arriba, y aquí estaría nuestra velocidad final, que sería una velocidad negativa porque está verticalmente hacia abajo, pero además, si vemos, tiene el mismo tamaño, es de 49 metros por segundo,
pero la diferencia es que en este caso es negativa, porque en este caso está en esta dirección, y en este caso está en esta dirección. Pero en magnitud, en todos los puntos, la velocidad es igual. En todos los puntos de la altura que llega este objeto es igual. Bueno, eso es importante, interesante recordarlo. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Voy a dibujar aquí una persona que lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Y ese objeto pues describe desde luego una trayectoria. Este objeto cuando es lanzado pues describe esa trayectoria que les digo que la dibujo de manera separada, pero que en realidad debería ser una línea que bajara sobre la misma línea, pero bueno, aquí lo dibujamos así para poder visualizar lo que nos interesa. Bien, y aquí, muchachos, la idea es que esta persona que lance este cuerpo, este objeto, desde luego lo lanza verticalmente hacia arriba. Vamos a darle valores. Vamos a suponer que tuviera una velocidad inicial, que en este caso va a ser una velocidad inicial positiva, perdón. Ay, se me fueron las cabras ahí. Una velocidad inicial, vamos a suponer de 29.4. 29.4 metros por segundo. Esta es la velocidad inicial. Oh, ya lo mencioné mucho. Ok, entonces se lanza con una velocidad inicial de 29.4 metros por segundo hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo que determinar en este caso? Pues tengo que determinar todo, muchachos, todos los parámetros de este movimiento. Tengo que determinar hasta qué altura llega, cuánto tiempo le toma subir. Recuerdo que ese tiempo lo llamo el tiempo de subida. ¿Cuánto tiempo le toma bajar? ¿Cuánto tiempo vuela? Es decir, ¿cuánto tiempo está fuera de la mano de esta persona? Pues supongamos que de regreso lo vuelve a tomar, vuelve a caer en su mano. ¿Cuánto tiempo vuela este objeto? Que le llamamos el tiempo de vuelo. Y además, ¿cuál es la velocidad final? ¿Cuál es la velocidad que tiene este cuerpo cuando llega y cae nuevamente en la mano de esta persona? Entonces, todo eso tengo que determinar, muchachos. ¿Alguna idea, muchachos? Tenemos del lado izquierdo nuestro menú de fórmulas que podemos utilizar. ¿Alguna idea? ¿Alguien me puede decir cuál podemos utilizar para determinar cualquier cosa de lo que necesitamos? Sugiéranme alguna, muchachos. ¿Qué podemos calcular primero, por ejemplo? ¿Podría ser La la primera? altura. La altura. ¿Cómo podríamos calcular la altura? Con la fórmula 3. Con la fórmula 3, vamos a ver, la altura con la fórmula 3 necesitaríamos velocidad inicial, que sí conocemos, necesitaríamos tiempo, no conocemos todavía tiempo. Entonces, como que no, al menos por el momento no podremos utilizar esto para encontrar la altura directamente, porque no sabemos todavía cuál es el tiempo de este movimiento. Entonces, ¿Sería la 2? habría que buscar otra opción, Que sería despejáramos altura. altura en la 2, porque vemos que la cuarta también tiene tiempo y no conocemos tiempo ahorita, entonces esta es la única que no tiene tiempo. Tal vez sería la que me serviría en este momento para poder calcular directamente la altura. Y vamos a hacer antes de eso una consideración, muchachos. Vamos a calcular el tiempo que tarda en subir, el tiempo que tarda desde aquí hasta acá. Entonces tengo que hacer aquí una consideración y considerar en este punto, que en este punto ahora, para este primer cálculo aquí hay una velocidad final. ¿Cuánto vale esta velocidad final, muchachos? Cuando llega a la parte más alta. 0.
0. Eso es Sí. importante porque me va a servir para poder determinar el tiempo que tarde en subir, este tiempo que va a emplear para ir de aquí, desde aquí hasta acá. Aquí voy a tener el tiempo de subida y desde luego voy a tener la altura a la que llega. Todo esto va a transcurrir en este tiempo. Y la consideración es que esta velocidad inicial es positiva y esta velocidad final es 0. Y ahora sí, como nos decía la compañera, vamos a utilizar la fórmula número 2. Recordar que dice que la velocidad final es al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Y entonces, como ya hice la consideración de que la velocidad final aquí es 0, muchachos, entonces esto se va a hacer 0 y entonces yo tengo que empezar a despejar esta altura de aquí. Voy a pasar esta cantidad del lado izquierdo. Aquí está positiva, tiene que pasar negativa, menos la velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Si quiero despejar la altura, me sigue estorbando las 2 veces la gravedad y entonces quito esas 2 veces la gravedad y la paso de este lado. Y entonces encuentro que la altura va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Vale? Si sustituyo mis valores, la altura en este caso me dice que es... pero la velocidad inicial es de 45, este signo menos, voy aquí a poner mi velocidad inicial de 45, perdón, de 29.4, 29.4 metros por segundo, al cuadrado, y eso lo voy a dividir entre 2 veces la gravedad. Recuerden que aquí siempre vamos a usar el signo de la gravedad, el signo negativo, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras, por favor. ¿Cuánto es 29.4 al cuadrado? 864.36. 864.36, gracias. 64.36. Ese es el cuadrado, pero aquí afuera tenía un signo negativo. Y aquí son metros cuadrados, segundos cuadrados. Y 2 por 19 por 9.8, pues me va a dar menos 19.6 metros por segundo cuadrado. Bien, alguien me dice, muchachos, ¿cuánto es menos 864.36 entre menos 19.6? Bueno, para empezar, los signos pudieron eliminarse. ¿Cuánto es 864.36 entre 19.6? 44.1. 44.1. Sí. Ok, gracias. 44.1. Este cuadrado con estos metros se eliminan, estos segundos cuadrados con estos segundos cuadrados y me van a quedar metros. Entonces, ¿qué me dice esto? Que este objeto, si es lanzado a una velocidad inicial de 29.4 metros, va a alcanzar una altura de 44.1 metros. Entonces ya encontré este primer valor. 44.1 metros es la altura que va a alcanzar. Y luego necesito determinar el tiempo que tarda en subir, muchachos. Ahora ya conozco la altura. ¿Cuál ecuación pueden utilizar para encontrar el tiempo? ¿La 3? La 3. Sí, nada más que fíjate que la 3 tenemos... ¿La cuarta?
y tenemos el tiempo aquí, sería un poco ¿Puede ser la 1? Podríamos usar incluso la 1 y podemos usar la 4 también. Vamos a usar la más simple, que es la 1, aunque ni siquiera necesitamos la altura para eso, pero bueno, ya vimos que si usamos la 1 me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Vamos a despejar de aquí el tiempo. Muchachos, se va a acabar esta sesión. ¿Tienen clase después de las 8 de la mañana? ¿Programada? Sí, tenemos meteorología. Bien, entonces si no terminamos este ejemplo, lo terminamos en la siguiente. De hecho, no vamos a terminar, pero bueno, vamos a despejar rápidamente aquí el tiempo. Si despejo el tiempo, voy a llegar a que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Y entonces, como esta velocidad inicial es 0, la final es 0, perdón, menos la velocidad inicial que son 29.4 metros por segundo, dividido entre la gravedad que son menos 9.8, y eso me va a dar 3 segundos, es lo que va a tardar en subir. Muchachos, gracias por su asistencia.